Señor sea bendiciendo sus vidas. Amén. En esta hora les saluda el hermano Jacob. Nuevamente Dios nos permite estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Luego de una semana de ausencia, más o menos, de la semana pasada, que no tenía la oportunidad de hacer estos programas. Y siempre es edificante estar hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me quiero centrar en Él. Hoy tenía pensado que hablar, que decir mientras estuve estudiando un poquito algunos temas, controversias que hay acerca del Nuevo Testamento, críticas. También les había comentado la semana pasada que había tenido unas conversaciones con una persona que se dedicaba a debatir con cristianos, era musulmán, y ellos conocen, creo que el Evangelio más que la mayoría de los creyentes en el Evangelio. Entonces, cuando usted quiera, le aconsejo, si es que no le ha pasado, pero algún día le va a pasar, sobre todo por internet, algún día le va a tocar hablar con algún musulmán, sepa que, bueno, si le hace preguntas es una buena señal de que quiere conocer el Evangelio, aunque él trate de contradecir lo que dice la Biblia. Y bueno, la mayoría de ellos cree que, la totalidad de ellos cree que el Nuevo Testamento está adulterado, no creen en la divinidad de Cristo, creen que Jesús es un simple profeta, pero hay varias herramientas como para poder contradecir sus propios dichos, ya que el Corán insta o anima a sus seguidores, a los seguidores del Dios de los musulmanes, a que revisen las escrituras que también fueron inspiradas según los dichos que aparecen en el Corán. Y una de esas escrituras inspiradas es la Torá y los Evangelios. Y ellos le van a decir a usted, no, pero es que en la época actual ya han sido adulterados, pero usted le puede decir y rebatir eso, bueno, pero tenemos manuscritos de antes de la época del profeta Mahoma, antes del 600 y algo, cerca del año 700 después de Cristo, ya estaban recompilados los 27 libros del Nuevo Testamento, estaban conocidos por los padres de la iglesia, los libros que eran conocidos como los Evangelios, ya Ignacio, ya Ireneo de León, quien quiero mencionar un poquito hoy día, ya nos hablaban de los únicos 4 evangelios inspirados y que habían otros que no lo eran. Ya se conocían, entonces hay formas de rebatir eso, y creo que la manera más grande, es presentarle a Jesucristo, invitarlo a que lo conozcan. La forma más grande de que alguien se convierta a Cristo es que conozca a Cristo. ¿Ya? Ese es el principal propósito. Y muchos de ellos, puedo decir casi la mayoría, muchos de los musulmanes que se convierten al Señor Jesucristo, se convierten de una manera sobrenatural. Es a través de sueños, lo reitero, creo que lo dije la semana pasada, es a través de sueños, Cristo se le aparece, Cristo habla con ellos. Recuerdo una de las conversiones, una de los últimos testimonios que escuché de musulmanes convertidos a Jesucristo, era que uno de ellos estaba clamando y pidiéndole a Dios que se le apareciera. Y le pedía, Dios, aparécete y habla conmigo. Dice que cuando hizo eso, dice que se le apareció Jesús. Y él decía, pero ¿cómo si yo pedí que se apareciera Dios? ¿Por qué se aparece Jesús? Y él entendió que Jesús era Dios. Por eso hoy vamos a hablar acerca de algunas preguntas acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para los musulmanes? ¿Quién es Jesús para los solo Jesús? Que es una secta. ¿Por qué hay tanta confusión? Jesús es el Padre. Vamos a tratar de hablar acerca de algunas preguntas. Si quizás hay alguna doctrina acerca de Jesús que usted no la entiende, yo le agradecería que lo deje en los comentarios, ya sea sincero, lo deje en los comentarios. Diga, hermano, ¿sabe que esta doctrina a mí me cuesta entenderla? La encarnación de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús no es el Padre, no sé. ¿Alguna pregunta acerca de Jesús? Acerca de la encarnación o la divinidad, o la omnisciencia, no sé, la pregunta que usted tenga. Evidentemente yo no soy Dios como para conocer todo, ya somos un simple ser humano, pero espero en el Señor poder contestar esa pregunta,
ya, si usted tiene una pregunta, y hay que, déjeme decirle que puede salir cualquier persona escribiendo, o puede que lo vean después y dejen la pregunta y puede que yo no me dé cuenta, pero si lo están escuchando en vivo, puede dejar su pregunta. Si no lo escucha en vivo y tiene una pregunta acerca de Jesús, podría hacerla, sí, podría dejarla también. Voy a tratar de revisar el video. Y esto va a ser arriesgado lo que voy a hacer, pero voy a dar mi Facebook solamente, solo mi Facebook, ¿ya? Jacob Soto, te pone Jacob Soto y va a salir este personaje que no es lo más grandioso que existe sobre la faz de la tierra, pero ahí me puede escribir la pregunta a mi Messenger y voy a tratar de responderla si es que usted no lo está escuchando en vivo, ¿ya? Porque quiero ser yo quien conteste, porque yo me estoy haciendo cargo de esto. Así que, bueno, si tiene una pregunta, la puede dejar ahora en vivo, o si no va a ser en vivo a mi Facebook, Jacob Soto, y usted lo puede comentar, ya sea en mi muro si quiere. Mire, lo tengo público, ¿ya? Lo puedo comentar en mi Messenger si es que lo quiere hacer de una manera anónima. Mucha gente tiene preguntas y nunca las dice, y después se descarrían, se hacen ateos, porque nunca comentan. Yo no lo voy a enviar al infierno, tranquilo, que el único que envía, el único juez de toda la tierra es Cristo. Así que tranquilo. Todos hemos tenido dudas y todos necesitamos que las conteste. Gracias a mi hermano Daniel Martínez por escribir. Muchas bendiciones, mi querido hermano. Maranata, Cristo viene, amén. Aprovecho de comentar que el día de ayer llegamos de un viaje del sur de Chile ya, junto a mi familia, junto a mi madre. Pudimos compartir con varios conocidos desde mi infancia, otras personas que eran parientes, que yo no las conocía, parientes lejano, muy lejano, pero pariente al fin. Entonces fue lindo ese viaje. Llegamos ayer tarde y venía un poco delicado de salud, así que por eso no asistí al culto. Y bien, creo que primera vez en muchos años que falta una reunión, ya. Primera vez creo que faltó, no sé cuándo fue la última vez que falté una reunión, creo que fue el año 2018 puede haber sido, también porque estaba de vacaciones, ¿ya? Así que eso, las excusas pertinentes están. Bueno, al Señor tenemos que darle cuenta que Él es el máximo, la máxima autoridad. Dios bendiga a mi madre también. Dice, todo mi cariño, mi amado hermano, mi Jesucristo, le bendiga y le use, mis cariños, mis pastores y hermanos en sintonía. Gracias a mi madre también. Doy gracias al Señor de tenerla conmigo. Dios bendiga a mi hermano Josué Antonio, Dios le bendiga, siervo, un abrazo grande. Gracias a mi hermano Josué por sus comentarios. A los hermanos que no lo conocen, le invito a que lo sigan ahí en su página de Facebook, que está comentando. Un jovencito hermano que ama al Señor, que ama la palabra, predica la palabra. Le invito a que pueda orar por él y por cada joven, cada señorita que está en los caminos del Señor. Hermano, duele tanto ver, yo lo digo de forma personal, duele tanto ver cuando alguien se aparta del Señor, y apenas yo he sabido de alguien, inmediatamente le pido al Señor por esa persona, sea conocido o no sea conocido para mí. Y es lindo también ver cómo han vuelto. He visto jóvenes también que se han alejado y han vuelto al Señor. Y es lo más hermoso, hermano. Dice que la única forma que se regocijan, que hay fiesta en los cielos, es cuando un pecador se arrepiente. Y así hubo fiesta cuando usted se arrepintió, cuando yo me arrepentí. ¿Y por qué no puede haber fiesta cuando alguien que se ha apartado del Señor puede volver a Él? Así que Dios bendiga a mi hermano Josué. Siga adelante, firme en el Señor. Y oremos los unos por los otros. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Claudio Espinosa. Apareció mi amado profeta de las naciones. Amén. Bienvenido, gracias a mi pastor Claudio. Pero mañana estará ahí con la ayuda del Señor. Un poquito más repuesto de salud, de ánimo, de cansancio. Igual me cansé, hermano, estuve trabajando. No crea que estuve ahí durmiendo hasta la 1 de la tarde. Despertaba como a las 8 de la mañana todos los días, incluso antes. Así que no piense que solo estuve descansando. Claro, aproveché de pasear todo eso, pero bien.
es parte de la vida. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Claudio. Mañana nos estamos viendo con la ayuda del Señor. Y vamos a comenzar a orar, porque siempre el tiempo es cortito, pero vamos a orar al Señor y esperamos compartir algo que pueda ser de edificación. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, vamos ante tu presencia. Te agradezco nuevamente, Dios mío, por haberme guardado, Dios eterno, en este viaje, por tenerme, Señor, en tus caminos, por guardarnos, Señor, por guardar a nuestros hermanos también. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Señor, yo me aferro a aquello que decía Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También aquellas palabras de Cristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra, Señor, es verdad. En esta hora, Dios mío, queremos honrarte. Yo quiero bendecirte, quiero darte toda alabanza, toda gloria, Dios mío, porque solamente tú te la mereces. Señor, gracias por sostenernos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias por ser fiel. Gracias por ser verdadero. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la predicación del Evangelio, porque cada vez puedo ver, Señor, y gustar la realidad de tu palabra, Señor eterno. Gracias, Dios mío, por estos momentos que me has permitido vivir, por aquellas personas que pude conocer, Dios eterno, y te pido en esta hora por mi tío Rigoberto, Señor. Te seguimos pidiendo por esa enfermedad que le ha diagnosticado la ciencia médica, ese tumor, Señor. Hemos orado por él, Dios amado, y hemos confiado en ti. Él ha creído en tu palabra y te pido que, como dice el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel para terminarla, Señor. Solamente tú eres el que redarguye de pecado, de justicia, de juicio, el que transforma el corazón, el que hace lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Pero sabemos que a través de tu Espíritu Santo, a través de el lavamiento del agua, que es tu palabra, se puede nacer de nuevo. Gracias por el Evangelio. Gracias por esta herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros pastores, nuestros ancianos, Señor, nuestros seres queridos. Gracias por esta transmisión de tu palabra. Y gracias porque hemos podido vivir, Señor amado, en alma, en cuerpo y espíritu, la realidad de tu poder. Cada día lo vemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Lo decía el rey David. Pero no solamente creemos en ti porque sabemos que hay un creador, sino también porque enviaste a tu Hijo amado, aquel verbo que se hizo carne, y vimos su gloria, decía Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo que se hizo carne murió y resucitó y envió su Espíritu Santo, quien está con nosotros hasta este día. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que siguen llegando al conocimiento de la verdad. También te quiero pedir por mi tía María. Te quiero seguir agradeciendo por aquel cariño que nos ha mostrado. Te pido también por su hija, por Javiera, que le guarde, que le libres, Dios mío, que rompas toda cadena en su vida, Señor. Si hay alguna raíz, Padre Santo, que esté lastimando su corazón, yo te pido que le sane, que le libertes para tu gloria y que pueda conocer el gozo eterno de la salvación. Dios mío, y así también te pido por aquellos que están alejados de ti, por aquellos, Señor, que por alguna circunstancia dejaron de creer, dejaron de confiar, miraron al hombre o las tristezas, las aflicciones de este mundo, ahogaron, Señor, esa semilla del Evangelio. Te pedimos que tú, a través de tu palabra, les des vida y vida en abundancia. Te pido también que las palabras que pongas en mis labios puedan ser claras, Señor, y aquella persona que sabe mucho, que sabe poco, pueda llegar al conocimiento de la verdad. Seas tú dirigiéndome de principio a fin y sea tu nombre siempre exaltado y glorificado para gloria y honra de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo a mi prima también,
a mi prima Claudia Méndez, que el Señor me la bendiga. Saludos también a mi hermana Silvana Mata, aleluya, saludos, dice. Me quedan varias personas por saludar, a mi tía Nieve, a mi tío Luis, un hombre de Dios, hermano, una mujer de Dios también, mi tía Eva, que es pariente con mi tía Pilar Salina. Se lo reitero, somos parientes quizás muy lejanos. Mire, con mi prima Javiera sacábamos la cuenta, su bisabuelo es mi tatarabuelo. Es mi tatarabuelo. Entonces, ahí se conecta recién la familia. Entonces, quizás usted no tiene la oportunidad de conocer parientes de su tatarabuelo. Yo, de parte de mi mamá, tuve la posibilidad esta semana de conocerlos. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la conexión familiar. Quizás ni siquiera tenemos los mismos apellidos. ¿Ya? Los apellidos se van perdiendo por la distancia generacional que hay. Imagínense, 4 generaciones, por parte mía 3 generaciones de ella, que son lo más pequeño, y 4 generaciones en sus sobrinos, que son los hijos de mi primo Rigoberto, que no lo pude conocer personalmente. Y ahí tendríamos 4 generaciones de distancia que se conectan con mi tatarabuelo. Mire, lo que el Señor me permitió vivir. Y gran cantidad, hermano, de gente que pude conocer en el sur de Chile, o conocían a mis parientes, o eran parientes lejanos, hermano. Entonces, fue lindo, fue muy lindo el viaje, ¿ya? Saludo a mi hermana Larisa López, Dios le bendiga, hermano Jacob. Ahí mi prima dice, todos seres de Cristo para su gloria seremos salvos por misericordia. Si es a través de la gracia y la misericordia de Dios que somos salvos, no por obras. Amén. Bueno, me quedan muchas personas en el tintero, pero ahí algún día tendré tiempo para saludar. Quiero ir a un pasaje. Siempre cuando hablo de estos temas me cuesta escoger uno en específico. Ya, pero quiero escoger Colosenses, ya. Colosenses capítulo 2. Se lo reitero, tiene alguna pregunta acerca de Cristo, puede dejarla en los comentarios, ¿ya? O si no, le invito a que pueda escuchar. Colosenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Colosenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Sí, verso 5, ya. Lo leemos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque aunque estoy ausente, en cuerpo, eso lo podía decir yo ayer, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire que el centro de quien va a hablar aquí Pablo a los colosenses es Cristo. Cristo. Ojo que esto no, lo que está hablando Pablo no es una excusa para no congregarse. La carta a los Hebreos dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Iglesia también significa reunirse o congregarse. Entonces, no está animando a eso, sino que Pablo está diciendo que aunque esté ausente, porque Pablo no es omnisciente, omnipresente, en su espíritu, ¿qué quiere decir? En sus pensamientos, no que se desdobló Pablo ya, ¿no? como creerán algunos brujos, o algunos seguidores de las religiones de la nueva era, del Oriente más bien dicho, no, sino que Pablo en su intención, en su intercesión, en su corazón, en sus preocupaciones, él estaba ahí, él estaba preocupado por ello. A eso solamente se refiere. No que Pablo era omnipresente, no. Para que hagamos esa diferencia entre Pablo y Cristo. Algunos van a decir, pero es que Jesús le dice a Natanael en Juan capítulo 2, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Sí, porque Cristo sí estaba en espíritu, siendo omnipresente. Nadie descendió del cielo, sino que el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo Jesús podía estar en el cielo y estar ahí hablando a Nicodemo?
¿Cómo? Porque era omnipresente en su espíritu, en su ser interior, en su divinidad interior, tomando un cuerpo humano. Bueno, parte de las curiosidades acerca de la encarnación, que es un misterio que no necesitamos entender el 100% de la Biblia, pero sí necesitamos creer en Cristo y en su palabra. A veces, aunque no entendamos cosas, es mejor creerle a Dios que a los hombres, ¿ya? Aunque no lo entienda, es mejor creer, porque es la garantía de que Él es verdad, ¿ya? Tenemos esa garantía que su palabra es verdad. Sigo leyendo entonces, verso 6, Colosenses 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo explico. De la manera en que recibieron a Jesucristo, así tienen que andar. De la manera tanto que lo recibieron oralmente o como espiritualmente. Él es el pan que descendió del cielo según Juan capítulo 6. Que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Cómo va a ser eso? Decían los judíos. ¿Acaso se va a matar a sí mismo? No entendía de qué estaba hablando Jesús. ¿Acaso estaba hablando de canibalismo? ¿Que iban a comer su carne? No entendían eso. No, Jesús lo hablaba de una manera espiritual. De esa manera espiritualmente que ustedes recibieron a Cristo, anden en Él. ¿Y por qué Pablo tiene que ser específico en eso? Porque había muchas falsas doctrinas. Algunas de ellas eran los docetistas, los gnósticos, que no creían que Jesús se había manifestado en carne, que creían que Jesús solamente tenía un cuerpo espiritual y no un cuerpo de carne y hueso como usted y yo. Entonces, tanto los apóstoles como los discípulos de los apóstoles, las cartas de, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que espero alcanzar a citar una de las cartas de él, las introducciones de sus cartas. Ahí estaba viendo alguna carta a los romanos y otras cartas que no son cartas bíblicas, porque no es de la época de los apóstoles, sino que discípulos de los apóstoles. Ellos ya hablaban de los docetistas. Entonces ellos no creían que Jesús se había manifestado en carne. No creían eso. Entonces, tanto el apóstol Pablo, tanto el apóstol Juan en su mayoría, tenían que luchar contra estas falsas doctrinas. Y se cree también que este Ignacio era discípulo de Juan. También tenemos a Policarpo, que fue prácticamente contemporáneo de Ignacio de Antioquía, que es del año 90, aproximadamente se data su carta. Policarpo también se cree que era discípulo de Juan el Amado, no Juan el Bautista, que murió decapitado, sino Juan el Amado, Juan el Apóstol o el Anciano, Juan el Teólogo también, el que escribe Apocalipsis, el mismo personaje, el que escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. 5 cartas, ¿ya? Y después tenemos Ireneo de León, que es discípulo de Policarpo, obispo de Esmirna. Entonces tenemos esos testimonios cercanos que van a ir citando versículos bíblicos. Muchos dicen, no, la Biblia está corrompida. Pero qué curioso es que podamos reconstruir la Biblia citando a estos hombres. A estos hombres que vivieron antes de la época del catolicismo romano. Antes de Constantino, ya que muchos piensan que Constantino creó la Biblia, no. Ya se citaba la Biblia, ya se citaba el Nuevo Testamento desde mucho antes. Amén. Sigo. Reitero el verso 6, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hay que seguir en Él. Verso 7. Arraigados, habla de raíz. Y sobreedificados en Él. Nos habla de un árbol plantado y nos habla de un edificio que tiene un fundamento que lo sostiene.
¿Quién es ese fundamento? Según 1 Corintios 3:11, es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento. No es María, no es Pedro, no son los apóstoles. No, el fundamento de los apóstoles y los profetas, el fundamento de la iglesia, es Cristo. O sea, el que sostiene todo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que estar firme en Cristo. Nada fuera de Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o principios del mundo, y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, que quiere decir el líder de todo principado, todo príncipe espiritual y potestad, todo poder espiritual. Así que, sí, lo voy a leer, lo vamos a leer hasta ahí. Amén. ¿O seguimos? Sigamos mejor, sí, porque es bonito lo que sigue. Ya. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, Cristo es nuestra circuncisión. Él, ¿cuándo? Cuando Él saca de nosotros nuestro viejo hombre. Sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Aquí no está diciendo que el bautismo transforma, no. Por medio de la fe, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo o lo real es de Cristo. Ya lo voy a leer hasta ahí. Entonces tenemos esta carta a los colosenses. Tenemos esta carta a esta iglesia que, esta carta, si vemos el final de los colosenses, dice Pablo que luego que las terminen de leer, verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea en la iglesia de laodicenses, de los laodicenses. ¿Quiénes eran los laodicenses? Eran los que estaban en la Odisea, donde Juan el Amado manda una carta, ¿ya? Y que la de la Odisea o la iglesia de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, había otra carta de la Odisea. Esa carta evidentemente no está, no circuló más adelante y no nos llegó a nosotros. Pero eran cartas intercambiables, ¿ya? Eran cartas intercambiables. Y lo más probable es que hayan sido parecidas, porque Colosenses, si usted lee la carta a los Efesios, esa carta es conocida por ser muy semejante a la carta de los Colosenses. Entonces esta carta tenía que ser transmitida y llevada no solamente a los habitantes de Colosas, sino también a los de la Odisea. Estas cartas entonces del apóstol Pablo tenían que ir circulando de un lugar a otro, tenían que ir de allá para acá, y estas cartas fueron evidentemente copiadas. Tenemos que entender que la transmisión de estas cartas fueron en medio de persecuciones. En medio de persecuciones. Evidentemente en la arqueología se han encontrado cerca de 5.600 manuscritos del Nuevo Testamento. 5.600
5.600 y algo, ¿ya? Cerca de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento. Amén. Pero del siglo I, de la época en que se escribieron, algunos dicen, y traté de buscarlo, pero no lo encontré en un debate acerca del Nuevo Testamento, un apologista cristiano, ¿qué es un apologista? Para aquellos que no lo saben, son aquellos que hacen defensa de la fe, decía que se había encontrado un manuscrito del Evangelio de Marcos del siglo I, pero eso no lo he visto. Se iba a publicar, creo, el año que pasó, no sé si se publicó. El manuscrito más antiguo que se conocía y que yo conocía era el papiro P52, que es el Evangelio según San Juan, el capítulo 18. Sale algunos versos, cerca del verso 32, si no me equivoco, que es cerca de el año 130 al 150 lo datan. Y otros más optimistas dicen que puede ser del año 90. Entonces era la fracción más antigua que existe de los evangelios. Usted dirá, pero es que hermano, ¿eso de qué me importa a mí? ¿Sabe por qué importa? Porque nos da una evidencia de que estos libros nos llegaron a nosotros de una manera fidedigna. ¿Ya? No fue un invento de los siglos, de las épocas, no fue un invento del catolicismo romano como quieren hacer ver. Hay un libro, hermano, que lo escribió, una vez debatí con un ateo, como por 2 semanas. Y este ateo era miembro de una comunidad atea en México, ya era importante según él. Y él me citaba un libro que se llama 313. Usted alguna vez cuando hable con un ateo, esto sobre todo los jóvenes, si usted es predicador, si usted quiere defender la palabra de Dios, tiene que saber estas cosas. Quizás a la gente de mayor edad quizás no le importa y dirá, hermano, ¿sabe que eso a mí no me interesa escucharlo? Está bien, pero hay gente que lo va a necesitar porque va a defender la fe que usted cree, ¿ya? Entonces me citaba el libro 313. ¿Y qué habla el libro 313? Habla que en el 313 se creó el Evangelio. Es una teoría, evidentemente no es cierto porque existen manuscritos anteriores al 313. Y él juraba de que ese libro era real, que decía la verdad, y ¿sabe quién lo escribe? Lo escribe un ingeniero. Un ingeniero, ni siquiera era historiador, era un ingeniero que según él, el apóstol Pablo fue fabricado por los católicos. Mire la desfachatez que se le ocurre escribir. Pues, ¿y dónde quedan todos los manuscritos encontrados antes del 313? Hay otra fracción del Evangelio según San Lucas también que es contemporáneo de ese papiro P52 que data más o menos del año 150, 130, 150. Parte del Evangelio según San Lucas cerca del año 170, si no me equivoco. Y otras partes más que han sido encontradas. Entonces dicen, no, Cristo fue un invento, Pablo fue un invento. ¿Y dónde están las citas de los padres de la iglesia entonces de Ignacio, de Ireneo, de Clemente, de Policarpo, que fue mártir con 86 años? ¿Dónde están las citas de ellos? ¿Por qué los citan entonces si no existían? Entonces esta gente repite cosas que no sabe. Amén. Vuelvo al tema. Pablo en Colosenses capítulo 1 nos muestra a Jesucristo como el creador de todas las cosas, al igual que Juan 1.1. Eso es lo que quería leer delante, por eso me alargué en el verso hasta llegar al verso 16, pero después me acordé que aparecían Colosenses 1, versos 16 y 17. Leámoslo del verso 15, que es importante. Dice, Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Es la imagen del Dios invisible. O sea, aquí hay una referencia a que Jesús es Dios, es la imagen de Dios, pero no es el Padre. Es el error que comete lo solo Jesús. Hay evidencia rotunda de que Jesús es Dios, pero que no es el Padre en la Biblia. El que quiera negar eso está negando la Biblia. ¿Ya? Si usted es cristiano y dice que Jesús es Dios, está en lo correcto. Pero si dice que Jesús es el Padre, usted no ha leído la Biblia, usted ignora la Biblia o usted la tergiversa a propósito. Porque esto es rotundo. Entonces,
la imagen del Dios invisible es Jesús. Podríamos decir que a excepción de algunas visiones como Isaías capítulo 6 o Daniel capítulo 7, cada persona que veía a Dios en el Antiguo Testamento veía a Jesús. Cada persona que veía a Dios en el Antiguo Testamento, Jacob luchó con Dios. Y dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, que viene de Panim. Panim es una palabra en hebreo que está en plural, que significa rostros, caras, en plural. Curiosamente se escribe para el rostro de Dios. Sí, también para personas, pero aquí nos da a entender que Dios tiene rostro. En el Islam, curiosamente, tiene, pero ellos no saben cómo es el rostro de Dios. Y yo le preguntaba al musulmán, ¿cómo sabe entonces que Dios tiene rostro si no sabes cómo es el rostro de Dios? No sé, yo no puedo cuestionar a Alá, me decía. Bueno, aquí sabemos que Dios tiene rostro y ese rostro de Dios es Jesús. Jesús es el rostro de Dios. Y Jacob llama a aquel lugar Betel porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ¿a quién vio Jacob? Vio a Jesús. Abraham vio mi día y se gozó, Juan capítulo 5. No tiene más de 50 años y has visto a Abraham. De cierto os digo, dice Jesús, que antes que Abraham fuese, yo soy. Él utiliza tanto la palabra yo soy, que es utilizado en el Antiguo Testamento traducido al griego como el nombre de Dios, el yo soy, de Éxodo capítulo 3. Por lo tanto, Jesús es el yo soy. Y podríamos decir que Jesús también es Jehová. También es Jehová. Como el Padre también es Jehová. Y el Espíritu Santo también es Jehová. Hermano, entonces está diciendo que el Padre es Jesús, que el Hijo es Jesús. No. Tranquilo. Deténgase un momento. ¿Qué significa Jehová? Que es el nombre de Dios. Jesús tomó el nombre de Dios. Hay un solo Dios, pero manifestado en tres personas, o que tiene tres personas, tres identidades. El Padre es invisible. Pablo también nos dice, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver, pero a Jesús lo vio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El solo Jesús le va a decir, no, en la encarnación, no. Al Padre nadie lo puede ver, pero al Hijo sí se le puede ver. Entonces ya vemos una diferencia. Ya vemos una gran diferencia. Jesús es visible, el Padre es invisible. Habita en luz inaccesible, dice el apóstol Pablo. No se puede acceder al Padre. Pero Jesús da la salida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dice viene al Padre? Habla de su omnipresencia. Que Él también, en su ser interior, está con el Padre. Pero su cuerpo físico solo está presente ahí con sus discípulos dándole el discurso de Juan 14. En su humanidad no era omnipresente. Su humanidad no. Su interior divino sí. ¿Se entiende la diferencia? Y ese Jesús que se encarnó, se humanizó, es Dios y fue visible en el Antiguo Testamento. Ese Jesús que fue visible en el Antiguo Testamento y que también es Dios, también es conocido como el yo soy. Juan capítulo 5, Jesús dice yo soy. Hay 7 yo soy en el Evangelio según San Juan, 7. A ver si me recuerdo, usted me ayuda si me equivoco. Ese yo soy de antes que Abraham fuese, pero también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, Juan capítulo 6. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10. Soy la puerta de las ovejas. Tenemos que ser el camino, la verdad, la vida, la puerta de las ovejas, el pan que descendió del cielo. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15. Estoy haciéndolo de memoria, no tenía pensado decirlo, ¿ya?
Yo soy el buen pastor también en Juan capítulo 10, perdón. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos tengo? No sé si usted puede ir contando. El pan, el camino, la verdad y la vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vid verdadera. Faltan 2. No sé si camino, verdad y la vida cuentan como 3. Yo soy, no lo sé. No recuerdo a los otros, pero son 7 yo soy. ¿Ya? Son 7 yo soy que habla el Evangelio según San Juan. El yo soy es el origen del nombre Jehová. El nombre Jehová en hebreo es Yehvá. 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 Que se puede traducir como Jehová, y algunos le ponen otras letras que Yahvé, se puede traducir como Yahvé, que le ponen otras vocales. Recuerde que a esos nombres que estaban en hebreo que no tenían vocales le ponen vocales después. Y básicamente significa el autoexistente, el que siempre ha existido. Eso básicamente significa el yo soy. Básicamente, el significado es muy amplio, una vez lo dije, pero eso básicamente significa. También la fuente de todas las cosas. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Abraham, yo soy Jehová, le dice a Moisés, cuando pasan el mar Rojo, y aparece Mara, las aguas amargas, dice, yo soy Jehová, tu sanador. En hebreo es Jehová Rafa, el que sana. Y viene el nombre apócrifo del ángel Rafael, el nombre apócrifo que no está en la Biblia. Rafa, sanador. El Dios que sana. Entonces, Jesús también es sanador. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero la diferencia es que, aunque tienen los mismos atributos, tienen funciones diferentes, porque el que iba a morir para que por su llaga fuéramos sanados sería Cristo y no sería el Padre. Algunos pueden atribuir Isaías capítulo 9, versículo 6, aunque uno de sus nombres sería Padre Eterno. Eternamente Padre puede ser una de las traducciones. Sí, pero según Hebreos capítulo 1, estos son los hijos que Dios me dio. Y el Nuevo Testamento traduce eso, o da en la interpretación, que Él es paternalmente, como lo es Pablo de Timoteo, en el sentido de discipular y criar niños que se le dan. Porque según Juan 1:12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Recuerde que la Biblia va interpretando la misma Biblia, los apóstoles van interpretando lo que el Antiguo Testamento trata de decir. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le dio poder o autoridad, potestad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este Padre que engendra nuevos hijos, los hace nacer de nuevo a nosotros, por medio de la obra de su Espíritu Santo. La Trinidad habla, actúa completamente. Por eso también el bautismo en Mateo 28:19 es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde es una evocación. ¿Qué quiere decir eso? Que se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que los tres trabajen en la salvación. Los tres trabajan. Son nacidos de Dios. Cristo nos adopta como Él también es llamado nuestro hermano mayor. Pero en sí Jesús fue hecho hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jesús fue creado? No. Sino que Él tomó una función como hijo. ¿En qué sentido? Al hacerse obediente al Padre. En ese sentido, solo Jesús se hace inferior voluntariamente a su Padre. Y el Padre no decide hacerse inferior. Es Jesús.
Entonces ya vemos otra diferencia. Solamente el Hijo se encarna, Dios Hijo, no Dios Padre. Solamente Dios Hijo muere en la cruz. Solamente por las llagas del cuerpo físico que el Hijo toma, somos sanados. Y en las cartas de Ignacio reitera lo mismo, aunque no son bíblicas. Ojo, no lo vaya a tomar como una regla de fe, como que esto es palabra de Dios. No, pero reitera la doctrina que Jesús es Dios. Muchos dicen, no, es que la Biblia fue manipulada y años más tarde se empezó a inventar que Jesús era Dios. En la carta a los romanos de Ignacio dice que Jesús es Dios. A los de la iglesia de Mirna dice que Jesús es Dios. Cuando combate la doctrina de los docetistas, dice que Jesús es Dios. Año 90 después de Cristo. Pero no es el Padre. El patripasionismo o la muerte del Padre fue una herejía que se inventó cerca de 200 años después. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque de ahí viene la doctrina unicitaria o solo Jesús. Habían dos corrientes del siglo III que siguió hasta la época de los musulmanes, y los musulmanes van a tomar esta doctrina, que es doctrina de demonio. Por eso comencé leyendo la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 2, versos 8 y 9, pero el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Porque estas van a ser pensamientos filosóficos que se van a infiltrar ya desde la época de los apóstoles, que van a ir peleando con ellos. Los discípulos de los apóstoles van a seguir peleando con ellos y vamos a ver el nacimiento de nuevas religiones que van a tomarse estas doctrinas que no son bíblicas. Entonces, una de estas doctrinas creía que había un solo Dios y que Jesús no era Dios, era solo un hombre. Los arrianos, ¿de dónde vienen los testigos de Jehová? Mire qué importante saber el origen de la secta. Él no creía en algunos evangelios, en las cartas de Pablo, solo creía en el evangelio según San Lucas, creía en la predicación de Juan el Bautista. Fue catalogado como un hereje. Jesús no era Dios para él. Pero también, y muchos de estos personajes, según las cartas, esto es historia, no sale en la Biblia, pasó después de los apóstoles, por si acaso, para que no se vaya a confundir. Muchos de estos hombres manipularon algunos escritos del Nuevo Testamento. Por eso a veces le van a decir, no, es que se encontraron manuscritos en que Jesús no es Dios. Esos manuscritos que digan que Jesús no es Dios, aunque sean muy antiguos, ya hay evidencia que fueron manipulados. Los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, de los apóstoles, ya decían que habían hombres que estaban tergiversando la palabra. Y no solamente ellos, sino que Pablo dice, y Pedro lo dice, que los escritos de Pablo algunos habían torcido para su propia perdición. Lo dice el apóstol Pedro. También lo leímos en Lucas capítulo 1, que muchos habían tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, Pablo dice que si uno de nosotros, o un ángel del cielo, o uno de nosotros, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Entonces ya había esta intención de boicotear el evangelio. Mire, el evangelio ha sido la doctrina más atacada en la historia. Más atacada, hermano. Y qué extraño, porque solo fue promulgada, Dios utilizó a gente, incluso algunos que apenas sabían leer y escribir. Muchos tenían que leerle las cartas, hermano, leerle la Biblia, pero Dios usaba a esos hombres. Eran transformados por el poder de Dios y muchos de ellos murieron testificando de Cristo. ¿Por qué, si el evangelio es algo que fue inventado, por qué fue tan perseguido? Si no fue real, ¿por qué el Imperio Romano se dedicó 300 años a matarlo y a torturarlo? Y en los primeros siglos, hasta los judíos, ¿por qué los querían matar? Porque el judío no podía entender la divinidad de Cristo.
no podía entender que Jesús fuera el Mesías. Y los romanos no podían entender que hubiera alguien más divino que César, alguien que tuviera más autoridad que el emperador romano. Es así en la carta de Policarpo, cuando cuenta su martirio, le decían, jura por César. Y al decir jura por César, no solamente estaban diciendo que hiciera un juramento, sino que se estaba utilizando esa palabra jurar, era una diosa, que es Tigi en griego moderno, Tige en griego antiguo, la diosa de la suerte. Me acordé porque buena suerte en griego moderno se dice Kali Tigi, que viene del griego antiguo de la diosa de la suerte. Entonces cuando se decía jura por César, se decía reconoce que César es Dios. Y le decían fuera los ateos, repite fuera los ateos. Y este hombre, que no está en la Biblia esta historia por si acaso, este hombre decía fuera los ateos, ahora jura por César, que significaba reconoce que César es Dios. Y él decía no puedo. Blasfema contra Cristo y él decía no puedo. Por 86 años le he servido. Le he servido a mi rey y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo he de negarle? Porque ya habían terminado los Juegos Olímpicos y no podían soltar fiera. Se le condenó a morir en la hoguera. Entonces, siguieron las doctrinas. Los que decían que Jesús no era Dios, los gnósticos y los docetistas que decían que Jesús nunca tomó un cuerpo humano. Ahora todo el otro extremo, sino que solo tenía un cuerpo espiritual. Esto siguió hasta la época de los musulmanes. Por eso los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que en su lugar murió Judas, dicen ellos. Los docetistas decían que había muerto en su lugar, ¿cómo se llama el cireneo? Simón de Cirene, las regiones de África. Entonces, ya la palabra de Dios estaba siendo atacada, hermanos, y el diablo siempre va a tratar de contradecir la Biblia. Pero ¿qué fue lo primero que hizo la serpiente en el huerto? Con que Dios os ha dicho que atacó la palabra de Dios. No fue a morder a la serpiente, no le dio de su veneno, que le dio sus palabras que estaban contaminadas con mentira. Por eso Jesús dice que el diablo es padre de toda mentira. Entonces estos que decían que Jesús no era humano, decían que Jesús es un espíritu. Por eso la carta primera de Juan dice, probad los espíritus. Ya Juan tenía problemas con esto, con estas sectas griegas que se metían. Decía, todo aquel que dice que Jesús no se manifestó en carne, este tiene el espíritu de el anticristo. Mire, se me pasó la hora. Entonces habían otros extremos que decían, no, Jesús no era hombre. Otros decían, no, Jesús era solo un hombre. Entonces estaban los dos extremos jugando siempre. No, que Jesús era solo Dios y que era el Padre. Otros que Jesús era un solo hombre y no era divino. Entonces así se empiezan a formar sectas. Termino con los gnósticos y sigo con otras sectas, para que entendamos un poquito que lo que entendemos de Cristo, lo que está en la Biblia es correcto, 100% Dios, 100% hombre, pero no es el Dios Padre. Entonces los gnósticos decían que Jesús era solo un espíritu, que no murió en la cruz. No murió en la cruz. Mire, le voy a contar algo curioso, disculpe que vaya de aquí para allá, pero algo curioso que sacaron de esto los musulmanes, porque no se lo he contado todo. Hace poquito lo pude saber. Leyendo los hadices, que son la historia del profeta Mahoma, que la historia del profeta Mahoma no está en el Corán. Si usted lee el Corán, nunca va a encontrar la historia del profeta Mahoma. Solo hay 4 menciones a Mahoma en todo el Corán.
La vida del profeta Mahoma está en los hadices. Los hadices dicen que era un pedófilo, los hadices dicen que le gustaban los niños y las niñas. Así que cuando alguien quiera compararle el evangelio con el Islam, recuérdele quién era su profeta. Ya pues, algo curioso. Entonces uno de estos hadices habla de que Jesús no murió. ¿Ya? 600 años, casi 700 años después de Cristo. Evidentemente esto no es verdad, pero miren lo que escriben. Tomado esta secta de los gnósticos, de esta filosofía griega que Pablo dice que nadie los engaña por medio de estas filosofías que son contradicciones con principios humanos, no principios bíblicos. Entonces, como se tomaron de los docetistas que Jesús no murió en la cruz, entonces los musulmanes dijeron, no, Alá se lo llevó al cielo y no murió Jesús. Eso creen los musulmanes, que Jesús no murió y muere Judas. Ya, pero miren lo que siguen diciendo. En este hadiz dice lo siguiente, dice que Jesús fue llevado al cielo, según los musulmanes, por Alá, y que no murió. Y miren lo curioso, Mahoma murió, pero Jesús no murió. Y yo le hice esta pregunta al musulmán y le dije, mira, qué curioso que el Islam enseña que Jesús no murió y que Mahoma murió. Entonces Jesús es mayor. Porque mire, ellos dicen que se va a enfrentar el Dayal. Y Alá lo traerá de vuelta y se enfrentará al Dayal. ¿Quién es el Dayal? Es el anticristo para los musulmanes. ¿Y de dónde sacaron la imagen del anticristo? ¿Sabe quién se lo enseñó? Los mismos musulmanes lo dicen. Se lo enseñó un cristiano. ¿Cómo era el Dayal? Ellos dicen que tiene un problema en un ojo, que es medio cojo, que va a caminar así y allá, y que va a tener una marca que solo ellos la van a saber, etc. No habla del 666, sino que una marca que solo ellos la van a saber. Pero lo curioso es que los musulmanes dicen que Jesús volverá, sí, en un cuerpo humano, sí, morirá, se casará, todo eso es fantasía musulmana, pero miren lo curioso, peleará contra el anticristo y lo vencerá. Pero luego va a morir, ya claro, esos son inventos, pero... Y yo le preguntaba al musulmán y le decía, qué raro que Jesús tenga una función más importante que Mahoma. Yo le dije, ¿te has preguntado eso tú? Me dijo, no, es que Alá no se cuestiona. Yo le dije, hasta al parecer en tu enseñanza Jesús es más grande que Mahoma. Bueno, es un invento, pero aún así no tienen cómo contradecir que Mahoma era el peor ser humano sobre la faz de la tierra. Termino. En la época de Mahoma habían hombres que decían que solo había un Dios. Y que ese Dios era, si no me equivoco, solo había un Dios. Y que Jesús no era Dios. Ahí está, ya, sí, Jesús no era Dios. Solo era un enviado. La secta que venía de los arrianos. Jesús no era Dios y solo era un enviado. Solo había un Dios y tenía un enviado. Y ese mismo dicho es el que tienen los musulmanes. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Mahoma significa un mensajero, un enviado, no es un nombre tampoco. Algunos cuestionan si existió o no existió, ese es otro tema. Bueno, entonces siempre hubieron esas dos corrientes. O Jesús era solo un hombre, o Jesús era divino y no fue hombre. Pero la Biblia es clara. Él murió en una cruz. 1 Corintios 15. Le transmití lo que a mí asimismo recibí, lo que les decía el otro día, lo que prediqué la vez pasada. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sepultado, murió y resucitó. En este sentido, Jesús muere y es un sumo sacerdote y sirve a Dios de una manera que el Padre no sirve a Cristo. ¿En qué sentido? Porque Jesús se hace esclavo y el Padre no se hace esclavo de Cristo. Entonces, en esa materia también Jesús es diferente al Padre porque Jesús se humilló a sí mismo. Entonces, en ese sentido se utiliza la palabra latría en el sacerdocio porque era parte del sacerdocio del Antiguo Testamento. En ese sentido, Jesús sirve
en un sistema de adoración al Padre de una manera que el Padre no sirve al Hijo, porque el Padre no se ofreció en sacrificio, solo el Hijo. Y así nosotros, a través de Cristo, podemos ser sacerdotes, a través del sacrificio de Cristo. Pero solo en Apocalipsis 22 nos dice que Jesús también va a ser servido de la misma manera. O sea, nosotros vamos a ser como sacerdotes de Cristo. Entonces, en ese sentido también hay diferencia entre Jesús y el Padre. Pero Juan 1.1 nos dice que este verbo era Dios, era divino, pero no era el Padre. Ya hemos visto la fórmula griega que nos dice que no era el Padre, pero que sí era Dios. Colosenses 1.16, 15 al 17 nos dice que por él fueron hechas todas las cosas, igual que Juan 1, versos 2 y 3. Solo Dios es creador en la Biblia. Los ángeles no crean nada. Miqueas 5.2 nos dice que viene desde la eternidad. Oh, hermano, me pasé en el tiempo, perdón. Colosenses 2.9 nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, es completamente divino y completamente humano. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 nos dice que era Dios, era en forma de Dios. Cuando nos dice forma de Dios, esto lo explica Francisco La Cueva, que es un hombre erudito, que era un sacerdote católico que se hizo evangélico protestante, experto en griego del Nuevo Testamento. Él lo explica muy claramente y dice, cuando habla en forma de Dios no significa la forma corporal en el sentido de si era redondo, cuadrado, no. Cuando habla de forma de Dios, habla que su sustancia, su naturaleza era Dios, era divino en su naturaleza. Entonces Pablo ya nos dice que era Dios, pero que se hizo hombre. Entonces, hermano, no hay cómo negar la deidad, la muerte y resurrección de Cristo. No hay cómo negarlo. Pero no hay cómo negar también que Jesús es diferenciado al Padre en la Biblia. Es diferente al Padre. Así que espero que esta pequeña porción le pueda servir y ratificar su fe. Gracias a mi hermana Cassandra, gracias a mi hermano Josué. Y dice, Dios le siga usando y dando entendimiento, siga con esa humildad, que es una característica de los siervos de Dios. Gracias, mi hermano Josué. Seguimos orando los unos por los otros. Y mi hermana Marina, bueno, bendiciones, hermano Jacob. Dios le bendiga de gran manera y lo use esta noche. Gracias, Dios le bendiga y será hasta mañana, si Dios quiere. Ahí no he revisado si hay punto de prédica, todo eso, oración. Ahí los estaremos viendo mañana. Muchas bendiciones.